Hola chicas, buen día. La clase de hoy vamos a platicar acerca de definición de dos aspectos muy importantes que son la definición de signos y síntomas. Como objetivo de esta clase, pues es conocer y tratar de diferenciar y conocer las características que conforman a un signo, a un síntoma. Esto con el fin de poder identificarlos desde un enfoque psicológico y uno nutricional. Vamos a ver que tanto los signos y los síntomas son el inicio de una investigación nutricional, psicológica y médica que nos va a llevar a entender el motivo de la consulta. Nos va a poder decir qué es lo que está llevando a esta persona, a este individuo, a caer en una consulta, psicológica, nutricional o comúnmente la médica. Estos aspectos, estos indicadores nos permiten muchas veces cuantificar el problema y nos permiten describir la severidad. Esto muchas veces vamos a ver que muchos de ellos nosotros los podemos inferir mediante la observación, mediante tener ahí agudizados nuestros sentidos. Otros los podemos medir y muchas veces nos va a permitir conocer muchas, muchos aspectos del paciente que a lo mejor él no se siente, sobre todo en la parte psicológica, que no se siente con la confianza, porque muchas veces la primera consulta no existe esa confianza de poder transmitir cuáles son los signos, digo los síntomas más bien, los síntomas que aquejan al paciente en el momento de la visita o que aquejan al paciente y que son el detonante para que comience esta visita. Bueno, entrando específicamente ya en materia sobre la definición de síntoma, ¿qué es un síntoma? Pues va a ser una manifestación completamente subjetiva, parte muy importante, subjetiva, por parte del paciente de su estado patológico, donde indica cómo se siente. ¿Por qué digo que es una parte subjetiva? Puesto que el dolor es subjetivo. ¿Por qué? Porque esto va a depender de cómo la persona lo está sintiendo, lo está percibiendo y lo está procesando. Ajá. Porque vamos a ver dos pacientes que a lo mejor cursan con la misma patología, pero uno va a manifestar dolor, una molestia muy intensa, muy severa, y el otro puede que llegue muy tranquilo, esté bastante controlado con esos dolores, con ese malestar. Y eso les digo va a depender de cada uno de los pacientes. Ya conforme la práctica ustedes van a ir conociendo las distintas características de los pacientes y conforme las consultas, pues cómo es su paciente, si les miente, si les dice que a lo mejor no está siguiendo todo el tratamiento nutricional, ustedes ahí también lo van a inferir. ¿Cómo? Pues conociendo al paciente. Volviendo a la definición, al ser subjetivo, todas estas manifestaciones deben ser descritos por la persona que está sufriendo la enfermedad y no son observados por quien está evaluando esta enfermedad. Un ejemplo muy claro es cuando un paciente refiere: me siento triste, hace 6 meses no tengo ganas de nada, no puedo dormir, no tengo ganas de comer. Ajá, como vemos, son manifestaciones subjetivas donde el paciente, el individuo, describe lo que está sufriendo al momento de la enfermedad y otra característica esencial es que no son observados. En cuanto a un signo, esto sería todo lo contrario a un síntoma. Se trata de un término que describe un elemento o fenómeno o acción mental que por convención o naturaleza sirve para representar o sustituir a otro. En este caso, cuando nos referimos a un signo en observación de conductas, es aquello que nos da indicio o señal de una determinada acción. Dicho de otra forma, es algo que podemos observar, algo que podemos percibir, algo que podemos medir. Un ejemplo de ello es cuando nosotros podemos observar que el paciente
Viste con ropa sucia, de colores oscuros, mirada perdida, despeinado, muestra ojeras, podemos escuchar un tono de voz que es baja, temblorosa, y esto podría ser un signo de una persona con ansiedad, un signo de una persona con depresión, en este caso un signo médico, un signo biológico, fisiológico, puede ser la tensión arterial. En cuanto a un signo del aspecto nutricional, podría ser la circunferencia cintura-cadera, que es un indicador de obesidad androide, perdón, obesidad androide, donde se está acumulando toda la grasa a nivel abdominal, que sería un signo de una obesidad bastante peligrosa. Entonces, vamos a dejar muy claro, un síntoma es aquel que el paciente nos está refiriendo y un signo es un elemento o fenómeno que podemos medir, que podemos percibir nosotros. Por otro lado, vamos a tener otras definiciones que también es importante que ustedes conozcan. Si bien lo ideal es que aprendan a diferenciar entre un signo, un síntoma y cómo detectarlos, pues es importante que también tengan en cuenta que van a ustedes tener pacientes que van a cursar con, por ejemplo, un signo patognómico, que aquel que va a ser que demuestra de manera absoluta la existencia de una enfermedad. Por ejemplo, el pulso saltón o pulso de Corrigan, que es un signo patognómico de una insuficiencia aórtica. Dientes de Hutchinson, que es un signo patognómico de la sífilis hereditaria. En este caso, estas van a ser, pues, signos que son propios de una enfermedad, que ya no son reversibles o controlables, pero que van a estar presentes y que nos van a decir la característica de esta enfermedad que ya no es tratable, que ya no es curable, pero que es propia de esta característica del paciente. En cuanto a lo que es un síndrome, este va a ser una serie de signos y síntomas que existen en un momento dado y definen un estado o bien describe al grupo de fenómenos propios de una situación en específica. Aquí ya no estamos hablando únicamente de algún signo, sino que estamos hablando de signos y síntomas que van a estar conjugados al mismo tiempo y se van a presentar en una situación específica. Es todo lo que se encuentra entrelazado, ya sea genéticamente, etiológicamente o patológicamente. Esto quiere decir que estos síndromes no van a ser prevenibles, puesto que muchos de ellos son transmitidos de manera genética y que además, si nosotros estamos desarrollándolo a través de algún ambiente de la etiología, vamos a hacer que se manifieste, a lo mejor en edades más tempranas o de una manera más severa, pero un síndrome, en este caso, va a conjugar series y síntomas al mismo tiempo. Vamos a ver que de manera específica a nosotros como nutriólogos sí nos interesa evaluar desde una manera biológica, desde una manera psicológica, también de una manera social, signos y síntomas de esta persona. Pero vamos a ver que específicamente del área de nutrición, de esta área biológica de la nutrición, vamos a ver una serie de indicadores que estos nos van a ayudar a medir y a cuantificar el problema con el fin de describir su severidad. A nosotros nos interesa, por ejemplo, qué tan severa es una obesidad, una desnutrición, una intolerancia o una alergia alimenticia. Y estos indicadores pues pueden ser medidos. Y quienes los van a conformar pues van a ser aquellos indicadores antropométricos, bioquímicos, clínicos, dietéticos y bueno, la historia médica y el entorno familiar. Y bien, ¿cómo vamos a identificar a todos estos indicadores? Pues es muy importante, por eso es que pues se llevan materias como estas, que no nos dedicamos exclusivamente a ver a los pacientes desde su aspecto biológico, sino también hay que nosotros tratar de agudizar, como les decía anteriormente, algunos sentidos. Vamos a ver que muchos de estos signos y síntomas van a tener algunas características que nosotros podemos percibir mediante la observación. Por ejemplo, la manera como se viste el paciente,
qué tipo de colores usa, el aseo personal, los tatuajes. Esto para darnos una idea de más o menos cómo es el entorno social de esta persona. Quiero que entiendan una cosa muy importante. No juzgamos a los pacientes, no emitimos algún juicio sobre la descripción de esa persona, simplemente es información que nos va a ser de mucha ayuda, uno, para saber qué tipo de alimentos son los que probablemente el paciente pueda tener acceso, cuál es su medio, si de verdad a lo mejor no necesita ayuda psicológica extra a la que nosotros como nutriólogos únicamente podemos dar. Ajá, entonces solamente son indicadores que muchas veces una historia clínica no nos puede dar. Vamos a ver también que estos signos y síntomas a nivel nutricional los podemos observar a través de tegumentos. Esta es una manera de saber el grado de desnutrición. Si la palma de la mano está muy pálida, bueno, eso lo van a ver en otras materias específicamente. Las mucosas, las uñas, el cabello y la piel, signos muy propios de ciertas enfermedades que nosotros vamos a ir descubriendo. Por ejemplo, la manera de cuchara en las uñas nos puede dar un signo de alguna carencia de una carencia de hierro. Por ejemplo, el cabello también nos puede estar hablando de alguna desnutrición proteica. Entonces, les digo, hay que tratar de observar al paciente. Auscultarlo también, eso ayuda muchísimo, además de tener una muy buena historial académico, un buen historial clínico, perdón. Dentro de otra característica que es el escuchar, es importante que nosotros aprendamos a escuchar al paciente. Ajá. No solamente lo vamos a oír, no solamente nos interesa conocer cuál es el consumo frecuente de ciertos alimentos, cuál es el consumo de 24 horas de otros. No, es importante que seamos muy atentos y sobre todo a todos los trastornos de tipo alimenticios. Desde el tono de voz, el tipo de vocabulario, el lenguaje que utiliza, nos puede dar signos de alerta de muchísimos trastornos. Vamos a también ver otra parte que es la de percepción, percibir el estado de ánimo. Vamos a ver que van 2 consultas y el paciente no sigue con el mismo estado de ánimo, es muy probable que tengamos otras 2 consultas sin que él se apegue al tratamiento nutricional, sin que él vea resultados, y ya no va a haber una quinta, porque se va a dar por vencido y va a dejar el tratamiento nutricional y se va a ir con la idea de que el nutriólogo no le está ayudando en el padecimiento actual. Bueno, ya vimos que los podemos identificar mediante la observación, escucharlos y la percepción. Pero hay otras maneras, digamos, más terrenales, más fáciles para poder detectarlos. En este caso, para poderlos medir. Ajá. En el momento de iniciar la consulta, se pueden usar preguntas simples o fáciles que van a llevar al paciente a decir qué es lo que lo llevó a la consulta. Por eso es muy importante el primer acercamiento y el que ustedes, si quieren escribirse su guión, obviamente no lo van a sacar en consulta, pero que ustedes siempre sepan cuál va a ser como su pregunta de entrada. Por ejemplo, buenos días, señora Lucy, ¿cómo está usted? Dígame, ¿en qué puedo ayudarla? O, buenos días, señora Lucy, ¿cómo ha estado? Cuénteme, platíqueme, ¿qué le pasa? ¿A qué debo su visita? Ajá, es muy importante tener estas preguntas detonadoras para empezar a conocer cuáles serían los síntomas del paciente. Ajá, al ir detonando estas preguntas, nosotros podemos obtener respuestas que nos van a revelar, aquí inquietudes o quejas que el paciente presenta. Y esto a su vez pues se va a traducir en signos y en síntomas principales. Y bueno, chicas, pues saben, se nos acaban los 15 minutos y continuamos la segunda parte.